¿Por qué tuvo que morir de manera tan horrible Jesús? Tan humillante, tan horripilante en la cruz. Continuamos nuestra serie de reflexiones del credo. Veíamos en el video pasado, decíamos cómo Jesús por nuestra causa fue crucificado. Ahora nos enfocamos en esas últimas dos palabras, fue crucificado. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿por qué de todas las maneras en las que pudo haber muerto Jesús? Porque hablábamos en otro video de que, pues, de por qué Jesús decidió morir por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tenía que morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados? Pero mi pregunta para ustedes es, ¿por qué tuvo que morir así? O sea, ¿por qué tan feo, tan humillante, tan doloroso? Si nos fijamos, tratamos de ver con una nueva mirada a la cruz, nos damos cuenta de lo verdaderamente radical que es esto que cargamos en el centro de todas nuestras iglesias, alrededor de nuestros cuellos a veces y en el centro de nuestra fe. Estamos cargando la imagen de un hombre que hace 2000 años fue matado en un instrumento de tortura, y nosotros tenemos esto como nuestra esperanza, ¿verdad? Como símbolo de nuestra esperanza. Para alguien que nunca ha escuchado el cristianismo, el catolicismo, si ve esto, pues puede quedarse en shock, ¿verdad? Es un escándalo. Y es importante que nosotros, yo creo, como católicos, nos demos cuenta de eso. De que no, podemos decir así, podemos domesticar a la cruz, en el sentido de que nos acostumbramos mucho a ella. Pero hay que ver el gran misterio que es que Dios haya decidido morir de esa manera en la cruz antes de resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? En la primera carta de San Pablo a los Corintios creo que nos puede ayudar un poco a empezar a entender este gran misterio que tiene tantas riquezas. Dice así: porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos, o la inteligencia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. A veces, así como los judíos buscaban solamente milagros de Dios, pues para ellos esto fue un escándalo, el ver que alguien que se proclamaba hijo de Dios estaba siendo crucificado, ¿verdad? Y para los griegos que buscaban sabiduría, pensamos en Platón, Aristóteles, pues tantos ejemplos, ¿verdad? Decían, no tiene sentido que Dios moriría, o sea, Dios es omnipotente, ¿por qué va a morir Dios? O sea, no tiene sentido en lo absoluto. Pero como vemos aquí en la carta de San Pablo, la debilidad de Dios es más poderosa que la fortaleza humana. Era lo que pensamos como un gran milagro, o sea, nunca nos hemos imaginado esto. Y igual la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, que nunca se nos hubiera ocurrido que
que Dios podría hacer algo así por nosotros, ¿verdad? Y que de esa manera obtuviera nuestra salvación. Y bueno, entonces es importante ver que sí, se supone que la cruz es un escándalo y es importante que hasta cierto punto nosotros estemos, digamos, escandalizados de, del amor tan tremendo de Dios que lo pudo llevar a morir de esa manera por nosotros. Y bueno, al final del día sigue la pregunta, ¿verdad? De que por qué Dios Padre, que ama tanto a su Hijo, permitiría pues que sufriera de esa manera, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le dio una manera más delicada, digamos, de morir, que no involucrara tanta humillación, tanto abandono, tanto dolor, ¿verdad? Entonces es algo que podemos llevar a la oración. Pero algo que creo que podemos aprender de todo esto es que, bueno, uno, que Jesús hace eso por amor por nosotros, ¿verdad? Por amor por nosotros pasa por todo ese dolor. Y en cierto sentido, nosotros cuando pasamos por cualquier tipo de dolor, sufrimiento, incluyendo nuestra muerte, de la manera en que sea, estamos viviendo pues una probadita de la pasión, y no solo en un sentido abstracto, sino, como decía en otro video, que como somos cuerpo de Cristo, Cristo está viviendo su pasión en nuestro sufrimiento y en nuestras pues, muertes. Porque así como San Pablo, cuando antes se llamaba Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos y tiene su momento de conversión, y se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya estaba en el cielo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo que por qué me persigues, verdad? No estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los miembros de su cuerpo. Pero entonces sí está persiguiendo a Jesús. Porque los miembros del cuerpo de Jesús, que somos nosotros, realmente somos parte de Cristo en ese sentido. A través de nuestro bautismo nos hacemos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, lo que experimentamos nosotros le afecta a Jesús, y por eso es que fue tan radical lo que hizo por nosotros en la cruz. Entonces, pidámosle a Jesús que nos conceda entrar en ese pues gran misterio de su pasión con mucha reverencia, y pues sobre todo con mucho agradecimiento de que nos amó tanto que dio su vida por nosotros.